queridos hermanos y hermanas. En primer lugar, quiero agradecerles por la colaboración, por su colaboración. Hemos hecho un pequeño ensayo para prepararnos para el encuentro que, como hemos dicho, Dios mediante tendremos este sábado a las 11 de la mañana, en lugar de la misa. Tenemos un segundo encuentro con los niños, pero quisiéramos que este encuentro sea interactivo. Por eso les hemos hecho la pregunta qué parroquias son, para que con sus respuestas veamos si nos va entrando en el celular con el que yo estaría, con el iPad creo que se llama, con el que yo estaría ese día. La cosa funciona, les agradezco mucho por su colaboración. Como les había dicho, entre hoy día y mañana y el sábado, desearía que nos preparáramos para celebrar la fiesta de la Ascensión del Señor. De hecho, hasta hace unas pocas décadas, esa fiesta se celebraba un día como hoy, jueves, 40 días después de la resurrección. Cuando yo era niño, se decía, había un dicho muy bonito, que decía, 3 días hay en el año que deslumbran, que iluminan más que el sol. 3 jueves, hay en el año que iluminan más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Es decir, la Ascensión es una fiesta muy importante para nosotros los cristianos y hasta hace no mucho, repito, se celebraba el jueves, pero después, para tratar de adecuar al calendario civil, para que podamos todos participar juntos en la misa el Día de la Ascensión, como los estados, a nivel todo el mundo prácticamente, quitaron una serie de feriados. Antes era feriado el Día de la Ascensión, y como lo quitaron, y era difícil entonces para la comunidad de fieles participar debidamente en este día festivo, entonces se trasladó al domingo siguiente, y es este domingo entonces en que celebraremos juntos la Ascensión del Señor. Y para esto hay que prepararnos. ¿Por qué? ¿Por qué he querido que nos preparemos? Y nos prepararemos, Dios mediante, hoy día y mañana, aquí juntos, y luego dejaríamos el sábado, que tendré el encuentro con los niños, para que ya cada uno pueda ya terminar de prepararse por su cuenta. Pero ¿por qué es importante que nos preparemos? Porque, como les he dicho muchas veces, y el Papa Francisco también nos lo recordó hace poco, pero lo han recordado los otros papas también, es patrimonio, digamos así, doctrina de la Iglesia desde los inicios, porque es una doctrina que fluye, proviene de la experiencia de la comunidad cristiana, que a su vez tenía ya su antecedente en la experiencia del pueblo de Israel. Como he dicho en otras ocasiones, nosotros, la Iglesia, no vive de meros recuerdos del pasado. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros no vivimos de meros recuerdos del pasado. Cuando celebramos un acontecimiento como la Ascensión del Señor, la Navidad, la Pascua u otros, no estamos celebrándolos como lo celebra la sociedad civil, como lo puede celebrar, digamos así, el Estado o la nación cuando celebra el Día de la Independencia. El Día de la Independencia Nacional es un día muy importante para todos nosotros, por supuesto que sí, ¿no? Porque prácticamente es el día que comenzamos a existir ya como una nación independiente, nación autónoma, y es un día, pues claro, que nos trae alegría, nos recuerda nuestra identidad, muy bien, pero en el fondo lo que estamos haciendo es recordar un acontecimiento de hace años, y ese acontecimiento, ese recuerdo, esa celebración de ese acontecimiento en sí no es que nos traiga ninguna novedad, en sí no nos trae ninguna novedad. En el caso de la Iglesia es distinto, y hablaremos también de esto ya, Dios mediante, más adelante cuando nos preparemos para Pentecostés. El caso de la Iglesia es distinto, ¿por qué? Porque la Iglesia es un sacramento, dice la Lumen Gentium. La Iglesia es como un sacramento de salvación. Es decir, sacramento, la palabra sacramento significa un signo, es decir, algo accesible a los sentidos, algo que se puede ver o se puede tocar, etcétera, pero que realiza algo que lo trasciende, algo que no lo podemos ver ni tocar, pero sí lo realiza. Realmente, valga la redundancia, lo realiza, lo hace real, lo trae al hoy de nuestra historia.
Esto es entonces lo que nosotros celebramos por la sacramentalidad de la Iglesia. Cada vez que celebramos esta sacramentalidad de la Iglesia que hace posible que al celebrar un acontecimiento, la gracia de ese acontecimiento, la fuerza, la potencia de ese acontecimiento actúe en el hoy de nuestra vida, la potencia, la gracia de un acontecimiento del pasado actúe en el hoy de nuestra vida, lo que hace posible esto es el Espíritu Santo. De esto lo haremos, repito, un poquito más adelante cuando nos preparemos para Pentecostés. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa, para ponernos un ejemplo, esto significa que cuando estamos celebrando la ascensión, vamos a celebrar la ascensión, no solamente vamos a recordar, sino que en la medida en que recordamos y celebramos la potencia del acto de la ascensión de nuestro Señor, se actualiza, se realiza hoy en nuestra vida, Hablaremos de esto un poquito más adelante. Es decir, entonces, les pongo un ejemplo para que nos entendamos, ¿no? La Eucaristía. Nosotros sabemos que la Eucaristía es un sacramento. La Eucaristía es un sacramento, ¿no es cierto? Nosotros, después de hacer la consagración, ¿qué es lo que vemos? Seguimos viendo lo mismo que veíamos antes. El signo es el mismo. Es el pan y es el vino. La hostia es pan, ¿no? Es pan. Es el pan y es el vino. Esto es la parte sensible del sacramento, el pan y el vino. Su apariencia externa es la misma, pero después que hemos hecho las palabras de consagración, el sacerdote consagra, dice las palabras, que en realidad quien las dice es Jesucristo, a través de la voz del sacerdote, por la potencia del Espíritu Santo, ese pan y ese vino ya no son pan y vino. Han sido convertidos, la palabra técnica se llama la transustanciación, la sustancia ha variado. Perdón, no estés haciendo esto porque lo estoy diciendo. Muy bien, la sustancia ha variado, Ya no es más pan, el accidente, la apariencia externa es de pan y de vino, pero la sustancia ha variado, ya no es más el pan y el vino, es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero algo más, además. Cuando celebramos la Eucaristía, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo el memorial de la Pascua del Señor. Es decir, estamos celebrando un acontecimiento que es la muerte y la resurrección de Cristo. La muerte y la resurrección de Cristo. Y así como estas especies siguen aparentando ser pan y vino, pero ya no son pan y vino, sino que son el cuerpo y la sangre de Cristo. Y cuando yo recibo la hostia consagrada, cuando yo comulgo, no estoy recibiendo un trozo de pan, estoy recibiendo el cuerpo de Cristo, que se hace actual, se hace presente para mí, para nosotros, aquí, sobre este altar. De la misma manera, cuando estamos celebrando el misterio pascual y no solamente recordamos, sino que la fuerza, la potencia de la Pascua de Cristo, de su entrada en la muerte y de su resurrección, esa potencia se hace presente hoy para nosotros. Es decir, es el Señor que viene a pasarnos con Él, a hacer Pascua, Pascua significa paso, a pasarnos con Él de la muerte a la vida. Por eso, ciertamente, ¿en qué se nota que uno ha participado de modo adecuado en la Eucaristía? En que no sale igual de lo que ha entrado, no sale igual de lo que ha entrado. Porque la eficacia del sacramento, esta potencia actúa en mí. ¿Y cómo actúa en mí? Destruyendo en mí la muerte, pasándome de estas muertes, digamos así, pequeñas de cada día, con las cuales yo llego a la Eucaristía, me pasa de esa muerte, me trasciende y me introduce en la resurrección de Cristo, introduce la resurrección de Cristo dentro de mí. Yo tengo una experiencia, porque yo naturalmente todo esto lo había escuchado, pero no lo vivía. Lo creía porque la iglesia me lo había enseñado, pero no lo veía en mi vida todavía, cuando era todavía muchacho, ¿no? Incluso era seminarista, les cuento, ¿no? Y sí, la Eucaristía me ayudaba,
porque era una cosa bonita, escuchar la palabra de Dios me animaba a ir un poquito más adelante, me hacía sentirme querido por Dios, esas cosas muy bonitas, me alegraba, todo, efectivamente todo. Pero en el fondo, por dentro, yo no veía, no experimentaba esto, el paso de la muerte a la vida, no lo experimentaba, no lo experimentaba. Hasta la primera vez que vi esto, que lo vi, fue en el año 1992. En el año 1992, el Papa Juan Pablo II viajó a República Dominicana para clausurar un encuentro de los obispos de América Latina, y para celebrar, sobre todo este era el motivo, los 500 años, 1992, 500 años de la llegada de la fe a América. Como todos nosotros sabemos, Cristóbal Colón descubre América en el año 1492 y en las barcas que vienen con él, ¿no? viene también al menos un misionero. Es el momento en que llega la fe, digamos así, la iglesia y se planta la cruz en América Latina. Y entonces viene el Papa Juan Pablo II para esta celebración en República Dominicana, en Santo Domingo. Yo era seminarista y se hizo al mismo tiempo un encuentro de seminaristas de toda América, ¿no? Organizado por, digamos así, una realidad, una agrupación que existe en la iglesia. Muy bien, y entonces participé ahí y el Papa tuvo un encuentro con los seminaristas, una misa con los seminaristas en el seminario mayor de esta diócesis de Arquidiócesis de Santo Domingo, y yo tuve la gracia de estar ahí, ¿no? Éramos muchísimos, claro, la gran era en la capilla del seminario, entonces la gran mayoría estaban afuera, pero por esas cosas de Dios yo pude estar adentro. Y no solamente adentro, sino al borde del pasillo por donde el Papa iba a pasar, por donde el Papa entraba y salía para celebrar la misa. Y tengo este recuerdo porque ahí fue que yo entendí la Eucaristía. Entendí lo que doctrinalmente había aceptado, había comprendido con mi cabecita, pero que nunca lo había visto, digamos así. Lo vi ese día me vino a la mente lo que había estudiado, digamos así, en la Facultad de Teología. ¿Por qué? Porque yo vi llegar al Papa, nunca me voy a olvidar de esto. Imagínense, Santo Domingo hace muchísimo calor, el Papa en el año 1992 ya era un hombre mayor, tenía 70 y pico años, un viaje largo. Sabemos que la salud del Papa, desde que fue, desde el atentado de Aliasca, se fue deteriorando. Todavía no estaba tan mal como los últimos años, pero ya era un hombre anciano y encima con la salud deteriorada. Y yo recuerdo que cuando estaba ahí y ya se empieza el canto de entrada, es decir, va a entrar el Papa, yo volteo, porque el Papa venía así, ¿no? Y yo volteo y vi a un hombre cansado. Y les digo, yo al Papa le tenía ya mucho amor a San Juan Pablo II, otro día les contaré por qué, y realmente sentí compasión, en el sentido de padecer con, o sea, sentí una pena tremenda, ¿no? De ver a este hombre cansado, realmente caminaba con mucha dificultad apoyándose en su báculo, etcétera, y pensé, pobre Papa, tantas cosas que le hacen hacer, ya está tan mayor, tan cansado. Y efectivamente me dio mucha pena el Papa. Pues bien, celebró la misa, ¿no? Celebramos la misa, y a la hora de salir también venía el Papa por el mismo sitio, ¿no es cierto?, por aquí mismo, venía el Papa, y me impactó una cosa, que ese hombre que yo vi entrar cansadísimo al templo, cansadísimo, que me dio una pena terrible, después de haber celebrado una misa de más de una hora, con un calor que yo, que estaba con manga corta, sudaba. Imagínense el Papa con todos sus ornamentos, cómo sudaba, porque hace mucho calor en Santo Domingo. Y después de una hora, de una misa larga, de dar la comunión a un montón de gente, sudando, transpirando, ¿qué me impactó? Que lo vi salir con una vitalidad de un chiquillo de 15 años. El Papa estaba contentísimo, caminaba sin dificultad, sonriendo, cogiendo, besando, acariciando, etcétera, etcétera. Y ahí me di cuenta, el poder, la potencia, la fuerza de la Eucaristía,
cuando uno la vive con la capacidad que tenía el Papa, por su santidad, ¿no es cierto? Cuando uno la vive con esa capacidad de acoger la gracia del sacramento, de acoger la gracia. En pocas palabras, me di cuenta que el Señor había hecho Pascua con el Papa Juan Pablo II, con este hombre anciano, cansadísimo, etcétera, que el Señor había hecho Pascua con el Papa, que lo había pasado de su cansancio, de su fatiga. Seguramente también habrían problemas por esos días, como nunca falta, y salía el Papa totalmente renovado. Esto lo vi y ese día comprendí lo que es un memorial, es decir, la actualización de un acontecimiento, en este caso el acontecimiento pascual, pero bueno, lo comprendí. Todavía he tenido que pasar más tiempo para que poco a poco lo vaya experimentando también en mi vida, ¿no? Eso se va haciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho también en otras ocasiones, el sacramento en sí mismo es eficaz. Basta que lo celebre un ministro que está facultado para celebrarlo, hablamos de la misa, por ejemplo, el sacerdote, y que haga lo que hace la Iglesia, con la intención de hacer lo que hace la Iglesia, diga las palabras de consagración, bueno, se siga toda la liturgia correspondiente, y basta eso, y ciertamente el Señor pasa, y el Espíritu Santo transforma el pan y el vino del corazón de Cristo. Sin duda se actualiza el misterio pascual, pero eso se llama la eficacia del sacramento en sí. Y digo todo esto por si le puede ayudar a alguno de ustedes, ¿no? También que puede ser que alguno de ustedes esté en la misma situación que estaba yo hace algunas décadas, ¿no? Que puede estar participando mucho tiempo en la misa, pero a lo mejor sale igual que ha entrado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es que el sacramento no es eficaz? ¿Es que solamente estamos yendo a cumplir con un precepto dominical? ¿Es que solamente estamos haciendo un rito que en el fondo, un rito muy bonito, devocional, que lo hacemos con devoción, pero en el fondo casi es un rito que no impacta en mi vida, que no impacta, que en mí no realiza nada, porque la Eucaristía el Señor no la ha instituido para que en ti no realice nada, al contrario, la ha instituido en favor nuestro, para hacernos partícipes, repito, de su misterio pascual. Entonces, decíamos, el hecho de celebrar el sacramento en sí es eficaz, el sacramento en sí es eficaz, tiene su propia eficacia, pero esa eficacia del sacramento no actúa igual en todos los participantes, Es decir, ¿cómo actúa? Según la fe de cada uno. Porque los sacramentos se llaman sacramentos de la fe. Entonces, la acción, la eficacia del sacramento actúa en mí según la fe con la que yo celebro el sacramento. Y la fe, atentos, he dicho en otras ocasiones, no consiste solamente en creer que Dios existe, en creer que esto es una misa, en creer. No solamente consiste en esto. La fe implica una adhesión, una participación con todo nuestro ser, en este caso en el misterio, en el sacramento que estamos celebrando. Y por eso, fíjense, uno celebra una misa, va mucha gente y el sacramento no actúa en todos igual. La eficacia del sacramento actúa en cada uno según su fe. Esto se pone, escuché un ejemplo hace muchos años, que también es muy ilustrativo, ¿no? Es decir, es como si en este momento estuviera lloviendo afuera, ¿no es cierto? Y está lloviendo y llueve para todos, y queremos coger agua, porque no hay agua en la casa o lo que fuera. Entonces, ¿cuánta agua vamos a coger? Depende del recipiente que lleve cada uno, ¿no es cierto? Si uno de la casa sale con un, ¿cómo se llama esto? Un cilindro grande, pues recoge un montón de agua. Si otro no puede, un cilindro tan grande, lleva una olla, pues recogerá un poco menos de agua. Y si alguien por ahí sale con un colador, no recoge nada porque se le cuela todo. Pues ese es un ejemplo que ilustra el modo en que nosotros podemos participar en la Santa Misa. Y de ese modo, si vamos con una fe suficiente, una fe de que efectivamente el Señor pasará por mí, y voy en esta expectativa, y entonces llego temprano,
me preparo, estoy atento a la palabra de Dios, espero la Pascua, el paso del Señor, etcétera, 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 entonces estoy saliendo, digamos así, como un barril, ¿me entienden, no? Movido por la fe, esto es fundamental, la fe. Ahora, si en cambio voy, me distraigo en la primera lectura, el salmo responsorial no me interesa, empiezo a ver, pucha, que se termina la homilía, y no sé qué, no sé cuántos, entonces, naturalmente, estoy pensando en otra cosa, ¿no? Estoy pensando en otros problemas, entonces, naturalmente, o simplemente voy porque tengo que ir, o lo que fuera, ¿no? Entonces, de un modo meramente devocional, que no es malo, pero no es suficiente, entonces naturalmente cojo muy poquito. Mi experiencia de paso de la muerte a la vida será muy poquita. Ahora, si voy simplemente por cumplir, porque es el matrimonio de la hija de mi compadre o de mi compañero de trabajo, para mí esto la verdad ni fu ni fa, y mientras están celebrando la misa yo estoy pensando en mis cosas, o estoy mirando la chica que está sentada más allá, que guapa ha venido, o criticando su vestido, lo que fuera, entonces naturalmente es como que recojo con colador. Entonces, por esto, les decía, es importante prepararnos para la celebración de la Ascensión del Señor, porque del modo en que lleguemos preparados, de ese modo, ese memorial de la Ascensión del Señor impactará en lo profundo de nuestro ser. Si no nos preparamos, entonces el lunes estaremos igual que el sábado, igual que el domingo en la mañana. Muy bien, y para prepararnos, había pensado, para poder entender la Ascensión del Señor, hace falta que recapitulemos un poco. Muchas cosas ya las hemos dicho en estas semanas, que estamos ya prácticamente 2 meses, incluso algún día más de 2 meses juntos, ¿no? Que para mí es una gracia de Dios estar con ustedes, estoy muy contento. Recapitular la historia de la salvación, porque si no, no se entiende la ascensión del Señor. Porque la ascensión del Señor no es solamente un triunfo de Jesucristo, digamos así, no es una cosa bonita, bueno, al final Dios hizo justicia y lo ha resucitado, y además, para que quede claro que ha hecho justicia, lo levanta al cielo delante de todos, una cosa impresionante, le da el premio por su buena conducta, como ha sido el que mejor se ha portado de todos los hombres, entonces lo lleva al cielo y lo sienta a su derecha. Sí, todo eso es verdad, todo eso es verdad, atentos, todo eso es verdad, pero es una verdad incompleta. Esto es una verdad, todo eso es verdad, pero es incompleto. Es incompleto. La fiesta de la Ascensión del Señor implica no solamente la glorificación de Jesucristo, que esto ya sería bastante para estar todos contentos y felices, pero implica algo mayor todavía, algo mucho mayor. ¿Qué es lo mayor que implica la solemnidad de la Ascensión del Señor? ¿Y por qué? ¿Y por qué se implica eso? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, o qué tiene que hacer esa fiesta con nosotros, además de celebrar a este hombre tan bueno que es Dios, que se ha hecho hombre por nosotros? Efectivamente tiene mucho que ver. La Ascensión del Señor es una fiesta que se llama cristocéntrica, efectivamente, porque el centro es Cristo, pero al mismo tiempo es una fiesta de la Iglesia, porque también la Iglesia está involucrada. Dios quiere involucrarnos, y cuando digo Iglesia, digo nosotros, la comunidad cristiana. La fiesta de la Ascensión del Señor es una fiesta para nosotros, porque el Señor también nos quiere involucrar a nosotros en esa ascensión. Está vinculada a ti y a mí. Esa ascensión tiene mucho que ver contigo y conmigo. Y para poder celebrarla adecuadamente, entonces les decía, hace falta que, como siempre, nos retrotraigamos a los orígenes, al principio. Llegamos como un recorrido por lo que se llama la historia de la salvación. Entre los académicos, digamos así, ¿no? Hay consenso total de que la historia de la salvación empieza con Abraham. Esto es totalmente aceptado desde muchísimo tiempo atrás, y se llama la historia de la salvación. Yo humildemente creo que en realidad la historia de la salvación comienza en el paraíso. A nivel académico, totalmente de acuerdo, etcétera, etcétera, pero, digamos así, en lo profundo de mi ser,
yo estoy convencido que la historia de salvación comienza en el paraíso. Y comienza justamente en el momento en que Adán y Eva pecan. En ese momento comienza, pero ¿por qué comienza? ¿Por qué creo que comienza? ¿Por qué lo digo sin contradecir lo otro, que es totalmente cierto? Pero ¿por qué digo? Porque es en ese momento donde Dios ya anuncia la salvación. Anuncia la salvación. Y entonces de hecho, la estructura del libro del Génesis va también en esta línea, ¿no? Sin duda empieza la historia de la salvación con Abraham, pero los 10 primeros capítulos del Génesis, que son los que preceden a la vocación de Abraham, estos 10 primeros capítulos del Génesis, atentos, fíjense ustedes, fueron lo último que se escribió del libro del Génesis. El libro del Génesis no se empieza a escribir por el capítulo 1, se empieza a escribir por lo que hoy día conocemos como el capítulo 11, o sea, Abraham. ¿Y por qué se empieza a escribir con Abraham? Porque ciertamente ahí esa historia de salvación que ya estaba concebida por Dios desde antes de la creación del mundo y que Dios la anuncia en el paraíso, se empieza a concretizar en un ser humano, a partir de un ser humano que es nuestro padre Abraham. Pero yo veo esos 10 primeros capítulos como un preludio, como un preludio para esa historia de la salvación que Dios, por eso digo que ha comenzado antes, porque ya esa historia de la salvación en el fondo Dios ya la había comenzado. Y Dios comienza la historia de la salvación, fíjense, prácticamente al mismo momento de crear al hombre, ¿Por qué? Porque, y perdónenme, como les digo, voy a repetir bastantes cosas de las que se he dicho en estas semanas, pero como dice San Agustín, y no sé si San Pablo también lo dice, a ustedes no les hace mal, a ustedes les hace bien, dice San Agustín, que se los recuerde y a mí no me molesta. Así que vamos a recordar para coger toda esta ilación para poder celebrar bien este domingo y que es fundamental para luego poder celebrar bien Pentecostés. Bueno, entonces les decía, Dios cuando crea al hombre, Dios sabía ya que el hombre iba a pecar, que iba a romper la comunión con él. Dios sabía ya esto. A Dios, Adán y Eva no lo han tomado por sorpresa, como a Jesucristo no lo han tomado por sorpresa para crucificarlo. Jesucristo sabía que lo iban a crucificar. Dios sabía que Adán y Eva, que tú y yo íbamos a romper la comunión con Él a través del pecado. Dios sabía muy bien, al momento de crear los ángeles, Dios sabía que uno de estos ángeles se le iba a revelar y iba a llevar detrás de sí, según el libro del Apocalipsis, a la tercera parte de los ángeles del cielo. Y que este ángel, que era el número 1, digamos así, de todo el ejército angelical, por llamarlo de alguna manera, sería el que se le revelaría y luego vendría a tratar de destruir la obra cumbre de Dios, que es el hombre, varón y mujer, ¿no? Pero Dios no se echa para atrás. ¿Por qué Dios no se echa para atrás? Esto lo hemos dicho ya en otras ocasiones. Porque el amor nunca se echa para atrás. Este es el punto. Este es el punto. O sea, nosotros podemos tener muchas ideas de Dios, ¿no es cierto? Y podemos darle a Dios muchos atributos, porque tiene muchísimos atributos, ¿entiende? Pero lo que transmite mejor la esencia de Dios, es un atributo, que en cierta manera los engloba todos los atributos de Dios, y es el amor. Esto es fundamental. Dios es amor. Es el ser íntimo de Dios, es amor. Y el amor es expansivo. El amor jamás se encierra en sí mismo. El amor jamás se echa para atrás. Dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, dice justamente esto, dice, el amor todo lo soporta, el amor todo lo cree, el amor nunca se cansa, no toma en cuenta el mal, Dios sabía que este ángel iba a hacer el mal, Dios sabía que Adán y Eva iban a hacer el mal, Dios sabía que ustedes y yo íbamos a hacer el mal, pero Dios no toma en cuenta el mal, dice San Pablo. No toma en cuenta el mal. O sea, Dios va adelante por amor. Y entonces crea al hombre, como nosotros sabemos, los crea
varón y mujer, sabiendo todo lo que iba a pasar. Por eso fíjense, el pueblo de Israel, que también ya les he dicho en otras ocasiones que es importante conocer todo el Antiguo Testamento y conocer las tradiciones del pueblo de Israel, porque Jesús era un hijo de Israel, era un judío. Y la iglesia brota del pueblo de Israel. La salvación vendrá por los judíos, dice la Escritura. Y efectivamente nos ha venido, lo veíamos el otro día, a través de una judía que es la Virgen María y a través de un judío que es nuestro Señor Jesús. Es una judía la que se abre a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y concibe al Hijo de Dios, es Jesús, un judío que nos ha venido a salvar. Y entonces es importante conocer. Y en la tradición del pueblo de Israel se dice esto, que Dios antes de crear al hombre creó la conversión, es decir, la posibilidad de volver a Dios. Antes de crear al hombre creó la conversión, porque Dios sabía que el hombre iba a pecar, Dios sabía que el hombre iba a romper la comunión con Él. Entonces Dios ya se adelanta, como dice el Papa Francisco, Dios siempre nos primerea, se adelanta a nosotros, y crea antes la conversión. Es una manera de decir, naturalmente, ¿no? Es una manera de transmitir la fe, transmitir quién es Dios, este amor de Dios, ¿no? Que se nos adelanta. Bueno, entonces decimos, Dios crea al hombre, ¿no es cierto?, y los pone en el paraíso. Todos conocemos la historia, ¿no es cierto?, los crea varón y mujer, en una complementariedad de sexos, para que en esa complementariedad de sexos reflejen la imagen de la Trinidad, la comunión trinitaria, siendo tres personas, un solo Dios verdadero, por el amor, porque todos tienen la misma esencia, la misma naturaleza, que es el amor. Y el amor une, el amor nunca divide, y el amor divino, que es muy superior, por supuesto, al amor humano, tiene esta potencia, tiene este poder enorme de hacer de tres personas distintas un solo Dios verdadero. De modo tal que, como ha dicho Jesucristo, lo hemos escuchado en la misa todos estos días, lo ha repetido varias veces en estas catequesis o predicación o discurso de despedida, como se quiera llamar, el Padre y yo somos uno. Y todo lo que es del Padre es mío, y el Padre y yo vendremos y haremos morada en Él, etcétera, etcétera. Es decir, esta unidad de la Trinidad que es propia, que es fruto del amor, Y eso es lo que Dios hace al crear al hombre, varón y mujer, y dice esto, ¿no es cierto?, nuestra imagen y semejanza. ¿Dónde está esa imagen de Dios en el hombre? ¿Dónde está esa imagen? En esta llamada a la comunión, en esta llamada a la vida trinitaria, en esta llamada a ser uno con el otro. Y por eso está en esta complementariedad, y por eso dirá Dios en el libro del Génesis, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y se hará una sola carne. Serán uno, ya no serán dos, dice luego San Pablo. Y Jesús lo recuerda también en el Evangelio, ya no son dos, son una sola carne. Esto es la potencia del sacramento del matrimonio, como dice Jesús. Entonces lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿no? Pero esa unidad de varón y mujer, para ser una unidad real, y no una pantomima, no una máscara, para ser una unidad real en el amor, para ser una unidad real, hace falta que sea una unidad en el amor, ¿Y qué es lo que no se hace notar que es una unidad en el amor? ¿Saben qué es? Que la pareja no se encierra en sí misma. Que la pareja no se encierra en sí misma, como Dios no se encierra en sí mismo, sino que la pareja está abierta a la vida. Luego, ya hemos hablado en otros momentos de lo que significa en el magisterio de la Iglesia, que habla de esto, la paternidad responsable. No es ahora el momento de hablar de esto. Hemos dicho que esta apertura a la vida no significa que cada pareja de esposos deba tener 27 hijos, ni tampoco significa que va a tener uno o dos, no significa ni una cosa ni la otra. Significa que han de estar abiertos a la voluntad de Dios, esto es el amor, ¿no es cierto? Pero sí significa la fecundidad en la vida matrimonial.
la fecundidad en la vida matrimonial. Esto sí significa esta apertura a la vida, que es lo que hace palpable el amor entre los esposos, que es un amor real, que es el amor, que es una participación de amor divino, es que los abre a la vida. El amor que es expansivo, el amor que se transmite. No, el matrimonio no se encierra en ellos. De esto también habla el Papa Francisco en el Amoris Laetitia, Juan Pablo II, por supuesto, en la Familiaris Consortio, y bueno, hay toda un magisterio desde los orígenes de una tradición, desde los primeros escritos en la Iglesia, además de la Biblia, se habla también del matrimonio en esta perspectiva. Pues bien, entonces les decía, y pone a Adán y Eva en el paraíso y les da todo el paraíso para que disfruten de él. Esto es importante que lo recordemos. O sea, Dios no ha creado al hombre para la muerte. Para la muerte. El diseño de Dios sobre el hombre era efectivamente ponerlos en el paraíso, y luego, esto es el diseño de Dios desde los orígenes, ¿no? Darles la naturaleza humana, crear la naturaleza humana, para luego ir elevándolos a la naturaleza divina, hacerlos partícipes de su vida divina, hacerlos partícipes de su vida divina. Y esto es el deseo de Dios, y hace una creación bellísima, y le dan a Adán y Eva todo para que disfruten, pero una cosa, pone en el paraíso pone un árbol. Naturalmente, queridos hermanos, estas son formas humanas de hablar, formas humanas de transmitir la fe, formas humanas de transmitir la fe. Entonces hay que usar como figuras para entendernos. O sea, dice el autor de Génesis que Dios puso un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y le dice a Adán y Eva: todo es de ustedes, pueden hacer lo que quieran, menos comer de este árbol, porque este árbol está envenenado. El día que coman de este árbol morirán sin remedio. Naturalmente, esto del árbol, repito, es una forma. El árbol, lo que hace presente, lo que significa el árbol es el pecado. Dios, cuando crea a Adán y Eva, le dice: mire, pueden hacer todo lo que quieran, menos esto. Esto es el punto. Menos esto. Esto no lo haga, porque esto va contra ustedes, porque esto los destruye. Esto es lo que simboliza este árbol. No hagan esto porque esto los destruye, porque esto los mata, porque esto va contra ustedes. Si hacen eso, si, digamos así, comen de este árbol, morirán sin remedio. Morirán sin remedio. Esto es lo que le dice Dios a Adán y Eva, y lo que nos dice a nosotros: no hagas esto. ¿Por qué? Porque yo te amo y no quiero que te mueras, porque esto te mata, te hace daño, te destruye. Esto es el pecado. Esto es el pecado. Naturalmente, ya para entonces, esto ya lo hemos contado otro día, ¿no es cierto? Y lo hemos explicado otro día, y también lo leíamos en el libro del Apocalipsis hace unos días. Claro, Luzbel, ¿no?, se revela ante este diseño de Dios, ¿no?, de hacer al hombre, de crearlo primero menos que los ángeles y luego elevarlo a la naturaleza divina. Y sobre todo se revela al conocer el diseño de Dios sobre la Virgen María, sobre la Virgen María. Por eso dirá Dios a la serpiente, ¿no? Maldita seas tú entre todos los animales del campo, enemistad pondré entre ti y la mujer. Esa mujer, por envidia de la cual y por envidia de sus hijos, te has rebelado contra mí. Y esa mujer de la cual tú has sentido envidia, al final ella te va a pisar la cabeza. Ella, a través de su linaje, el linaje de esta mujer, te pisará la cabeza mientras tú acechas su talón, que es la manera como la serpiente mata. La serpiente mata, muerde de esa manera. Cuando ve que está pasando alguien, ¿no?, la serpiente se camufla, no se le ve y nos deja pasar, y cuando hemos pasado, entonces ¡clac!, salta por atrás, por el talón, y ahí es donde pica, envenena y mata. Y esto es lo que hace la serpiente. La serpiente, entonces, como sabemos, seduce a Adán y Eva. ¿En qué consiste el pecado original? ¿Y en qué consiste todo pecado desde el pecado original? ¿En qué consiste, hermanos? ¿En qué consiste? En dudar de Dios, en dudar de Dios. Y en esto, la serpiente, el demonio,
Es experto, es experto. Esa es su especialidad, sembrar la duda, sembrar la duda. Y como es un ángel, caído pero ángel, es sumamente inteligente. Por eso mucho cuidado con las dudas, mucho cuidado con la duda, porque esto es la especialidad del demonio para dividirnos, como les he dicho también en estos días. El demonio, diablo, significa el que divide. Una palabra griega que en realidad habría que explicarla con varias palabras, ¿no? Traducirla es el que divide atravesándose, metiéndose entre tú y tu marido, ahí, para dividirte. Metiéndose entre Adán y Eva y Dios, se nos atraviesa para dividirnos, para dividirnos. Y si nosotros le damos espacio en nuestra vida, efectivamente terminamos divididos. Adán y Eva terminan divididos de Dios y la consecuencia es que Adán y Eva se dividen el uno del otro. En cuanto creen en el engaño de la serpiente, como nosotros sabemos, y comen de este fruto prohibido, es decir, hacen aquello que Dios les dijo que no lo hagan. Y en esto consiste el pecado original, en dudar del amor de Dios. No es solamente, hermanos, como algunas veces creemos, por distintas razones. Sería muy largo explicarles por qué mucha gente cree que el pecado es simplemente la violación de una ley, de una ley, como una ley, el Estado da leyes, yo las violo, cometo un delito, tengo que pagarlo o pagar una multa, estoy manejando, me paso la luz roja, el policía me toca el pito, me chapa para poder seguir circulando, tengo que pagar una multa. Si no me llevan el carro al depósito, me quitan el brevete. Y muchas veces pensamos que el pecado y la confesión es algo así. Que el pecado es como que he violado una ley de Dios, me he pasado una luz roja, por decirlo así, y para poder seguir circulando, para que no perderme el cielo, para que no sé quién, no sé cuántos, tengo que pagar una multa, que es confesarme y decir las 3 Aves Marías de cajón, o lo que te manda el sacerdote. Y esto no tiene nada que ver con el pecado. De esto hablamos también, de esto hablamos cuando nos preparamos para la celebración litúrgica penitencial que tuvimos juntos aquí mismo por esta vía hace unos meses, y pueden revisarlo también en el video de ese día en el Facebook. Pues bien, entonces les decía, el pecado no es eso, el pecado es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa. El pecado, sin duda, Adán y Eva han, digamos así, infringido un mandato de Dios, sí. El pecado implica infringir un mandato de Dios, sí, claro. ¿Violamos uno de los mandamientos? Sí, claro que sí, pero eso es lo que aparece en la superficie. Eso es lo fenomenológico, dirían los filósofos. Eso es lo que aparece, eso es el acto externo que pone de manifiesto una realidad más profunda. Y ahí, en esa realidad más profunda, está el pecado. ¿Por qué Adán y Eva comen del fruto prohibido? Porque la serpiente le dice a Adán y Eva, no es verdad que si comes de este árbol morirás. No es verdad lo que Dios te ha dicho. La verdad es que si comes de este árbol, tú serás como Dios. Tú serás como Dios. Este es el engaño que le hace la serpiente a Adán y Eva. Y ese es el engaño que la serpiente nos hace a todos nosotros. A todos nosotros. No es verdad que el pecado te destruye. No es verdad. Si lo haces, serás feliz como Dios. Dios es feliz. Dios es feliz, ¿no lo ves? A Dios es estupendo, es feliz, es dueño de todo. Y no quiere que tú seas como Él. Quiere tenerte siempre más abajo. Quiere tenerte siempre. Y Él sabe que si comes de este árbol, entonces tú pasarás a ser como Él. Serás feliz, te realizarás como persona, la pasarás chévere. Y fíjate que Dios no quiere. Este es el engaño de la serpiente. Y ese es el mismo engaño que nos lleva a pecar tantas veces. No es verdad que morirás. No es verdad que morirás. Si robas, no vas a morir. No, al contrario. Tendrás más dinero, te la pasarás mejor, tendrás menos angustias, podrás comprarte no sé qué cosa. ¿Por qué tanta corrupción? Hermanos, ¿por qué tanta corrupción? ¿La gente roba porque es un deporte? No. La gente roba porque en el fondo cree en este engaño. Que teniendo dinero
va a ser como Dios. Y sin duda hay gente que tiene dinero y que se creen dioses, y otros que los endiosan, y otros que los endiosan, porque los seres humanos somos tan pobres, tan pobres, tan pobres, que hacemos acepción de personas muchísimas veces según tenga dinero o no tenga dinero, según sea un rico o sea una persona que vive en la miseria. Hacemos acepción de personas. Eso es terrible. Esto es terrible. Pero eso es lo que el demonio le hace creer. O sea, el día que tengas dinero, todo el mundo te respetará. Ahora mira, ni siquiera puedes ir a un buen restaurante. Y si vas, te pondrán en la mesa de la esquina, ¿me entiendes? Porque llegará don fulano, que tiene más dinero y que da un montón de propinas a los mozos, le dan la mejor mesa. Y sí, mira, hay tal cosa, ni siquiera te invitan. Si fueras alguien, te invitarían, ¿no? No, si me han invitado, sí, a ver, ¿dónde? Este es el último en la lista. Si fueras alguien, este es el problema. Si fueras como Dios, si robaras, serías feliz porque tendrías dinero, todo el mundo te respetaría, todo el mundo te querría, podrías hasta ayudar a mucha gente, comprarías afectos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué más dice Dios? A ver, vamos a seguir. No matar, hombre, no matar, por favor. Fíjate qué malo es Dios, que tú has salido embarazada, este niño que no lo esperabas, y ahora ¿qué va a hacer de ti? No vas a poder terminar la carrera, no vas a poder, te van a botar del trabajo, y cómo lo vas a mantener, la casita ya no entra uno más, y no sé qué, no sé cuántos. Deshazte de él. No, Dios ha dicho que no mate. Hombre, por favor. Y entonces ya te empieza, ¿me entiendes, no? Lo que pasa es que Dios no quiere que seas feliz. ¿Ves? Te está truncando la vida. Él pudo haber evitado el embarazo porque es todopoderoso, te ha truncado la vida. ¿Por qué Dios te hace eso? Para que te das cuenta que Dios no te ama. No quiere que seas feliz. ¿Quieres tú ser feliz? Realizarte como persona, terminar los estudios, seguir tu carrera, tener más dinero disponible. Mata a este niño, mátalo. Impresionante. Se los digo yo de esta parte. El demonio lo endulza mucho, lo edulcora. No pasa nada, que son una célula, que no pasa nada, que no sé qué, no sé cuánto. Ya te empieza a liar. Pero en el fondo es esto. Porque una madre sabe que lo que tiene ahí es su hijo. En el fondo es esto. Pero el demonio, y efectivamente, ¿qué pasa como Adán y Eva? ¿Me entiendes? Es verdad, tienes razón. Vamos a seguir leyendo. Y dice, no tendrás pensamientos impuros ni no sé qué, no sé cuántos. Y el otro pobre está ahí metido en su casa, el muchacho, tantos días, pobrecillo, con las tensiones, que si el colegio, que si la universidad, que los papás que están tensos en la casa, no sé qué. Y el demonio te dice, hombre, relájate un poco, ¿no te das cuenta que esta vida es insoportable? Estás aquí sufriendo. Todo el mundo en la casa te hace esto, haz lo otro, te exigen gritos para acá, para allá, tensiones, no puedes ver a tus amigos. Relájate un poco, hombre. Vamos al internet, venga, vamos a tu cuarto, que nadie se mete contigo. Vete a navegar un poco, hay unas cosas bellísimas ahí en el internet. El demonio. Pero tú eres un chico de iglesia y dices, no. Empieza, no. Porque adentro te resuena. No cometerás actos impuros, no verás cosas malas, ¿ves? Pornografía, etcétera. Te resuena. Y dice, no, porque puche, voy a pecar y ahora una vaina, ya se me viene la alegría abajo, ya ni siquiera me puedo confesar, no puedo ni salir de la casa. No, hombre, no pasa nada. El demonio te lo dice, no pasa nada. No pasa nada. Es Dios el que te dice eso porque te quiere tener así fregado. ¿No quieres tú ser feliz, hombre? Ánimo. Es el demonio. Un caso, 2 casos, 3 casos, les podría poner 800.000 ejemplos, ¿no es cierto? Siempre el demonio. ¿Qué te dice? No es verdad que si haces esto morirás, sino que serás feliz. Dejarás de sufrir por lo menos un ratito, tendrás un poquito de placer o tendrás mucho placer. Serás como Dios, que no sufre. Dios no quiere que tú seas como Él. Eso significa que Dios es un envidioso, que Dios es un egoísta. Todo esto no te lo dice el demonio te pone las premisas nada más, y te mete delante el árbol, el fruto, para que tú lo veas, para que tú lo veas. Y entonces te presenta el pecado como algo apetecible,
como algo que fuera bueno, dice la Escritura. Y entonces Eva vio y efectivamente el fruto se le hacía agua, se le hacía agua a la boca. Se decía, por eso muchas veces han escenificado, digamos así, como una manzana, ¿no? Una manzana roja, rica, esa, se te hace agua en la boca, por eso lo han pintado así, ¿no? Pero fíjense ustedes, y luego dice, y parecía buena para alcanzar sabiduría, para ser como Dios, para ser como Dios. Y es ahí donde Eva estira la mano. Pero antes de estirar la mano, Eva ya ha pecado. El estirar la mano, el abrir esa página de internet de pornografía, el robar, es el acto externo que pone de manifiesto algo que ha sucedido antes dentro. ¿Qué es lo que ha sucedido dentro? Que tú le has dado la razón a la serpiente. Has hecho una alianza con la serpiente, con el demonio. Le has creído al demonio que te dice, no es verdad que morirás. Lo que pasa es que Dios no quiere que sea feliz y por eso no te deja hacer esto, porque si lo haces, hazlo y verás que serás feliz. Y ese es el problema. Ahí está el pecado, hermanos. El pecado es algo muy, muy, muy profundo. Muy profundo. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo creo a la serpiente, fíjense ustedes, en ese momento estoy negando a Dios, que es amor. Estoy negando a Dios, que es amor. Estoy rompiendo la comunión con Dios para entrar en comunión con la serpiente. Y por eso dirá San Pablo que el Espíritu Santo no puede entrar en un cuerpo de prostitución. ¿Qué significa? ¿En qué sentido usa Pablo la palabra prostitución en esto? El Espíritu Santo no puede habitar en uno que ha hecho una alianza, que vive en alianza con el demonio. Si yo hago una alianza con el demonio, estoy expulsando al Espíritu Santo de mí. En el momento en que yo decido hacer esta alianza con el demonio, el Espíritu Santo me deja totalmente. Y si el Espíritu Santo, bueno, hablaremos de eso un poco más adelante. Entonces, esta vida divina que yo había comenzado a tener por el Espíritu Santo se va y me quedo solo con la naturaleza humana. Que la naturaleza humana caída, hermanos, sin Dios, perdone que les diga, es un desastre, es un desastre. La naturaleza humana caída, la consecuencia del pecado original. Es terrible en el hombre, de esto, si Dios quiere, hablaremos en otro momento. Entonces, es ahí. Esto es el pecado, ¿me entienden? Esto es lo que ha pasado con Adán y Eva, y esto es lo que ha pasado con nosotros, tantas veces. Cada vez que pecamos, estamos rompiendo la comunión con Dios, y estamos haciendo una alianza con el demonio. Pero ¿qué es lo que sucede? Fíjense, que la vida, hermanos, nos viene de Dios. Esta es la cuestión, que la vida nos viene de Dios. Y esto lo tenemos inscrito en lo profundo de nuestro ser, en nuestros genes, en nuestros cromosomas. Está escrito esto, que nosotros somos criaturas. Y entonces, Adán y Eva disfrutaban del paraíso, claro que disfrutaban, la pasaban chévere, como dicen los chicos. Fíjense lo que exclama Adán cuando va a Eva, cuando ve a Eva, esta sí que es carne de mi carne, huesos de mis huesos, esta sí. Adán está feliz, porque tiene el dominio, se lo ha dado Dios sobre toda la creación, los animales, las plantas, toda una cosa estupenda. Y encima, la ayuda adecuada, una mujer guapísima, guapísima. Porque él ve en esa mujer una como él, es de su misma dignidad, alguien con quien puede dialogar, con quien puede ser uno, a quien puede amar y realizarse así como persona. Entonces, fíjense, una cosa estupenda. Y de pronto, ¿qué es lo que pasa? Se rompe la comunión con Dios, ¿no es cierto? Y lo primero que aparece, esto ya hemos hablado antes, la primera vez que aparece la palabra miedo. Ellos se dan cuenta, se les abre los ojos, dice, se dan cuenta que estaban desnudos, y hemos hablado que la desnudez no significa, lo digo para que me entiendan, que estaban calatos, no es eso, sino que de pronto se encuentran desnudos. Desnudos, hemos hablado del vestido, ¿no es cierto? El sentido del vestido. Se sienten desprotegidos porque han roto la comunión con Dios y comienzan a experimentar la muerte dentro de ellos. No la muerte física, la muerte del ser. Al romper la comunión con Dios, rompe, es como el niño que está en el seno de su mamá, que recibe la vida de la mamá en su seno. Si se rompe ese cordón umbilical, el niño se muere. Y esto es el pecado. Adán y Eva, tú y yo,
que rompemos el cordón umbilical a través del cual Dios nos va dando la vida. Dios nos va dando la vida. Y nosotros lo rompemos con el pecado, se llama el pecado mortal, ¿no? Me refiero al pecado mortal. El pecado venial lo que hace es que ese cordón como que lo va obstruyendo, ¿me entienden? Es como que cuando uno se le obstruye una arteria, ¿no es cierto? Y la sangre ya no pasa con la misma fluidez que antes. Se va obstruyendo la arteria y por eso llega cada vez menos sangre al corazón, a los pulmones, a todas las partes. No sé, no soy médico, pero más o menos ustedes me entienden, ¿no? Hasta el punto que si uno puede tener mucho cuidado con la comida chatarra, nos dicen esas cosas. ¿Por qué? Porque se nos van metiendo esas toxinas que se llaman, no me acuerdo cómo se llama el nombre técnico de esta... Bueno, es igual, ¿no es cierto? Entonces se nos va atorando las arterias y cada vez entra menos sangre. Y un momento y ¡pac! Ahí se nos cierra una arteria, la sangre nos llega y nos puede dar un infarto, no sabe Dios qué cosas, ¿no es cierto? Y esto es lo que pasa con el pecado venial. Atento, porque muchas veces no le importa. El pecado venial es eso, va metiendo unos obstáculos, va taponeando este cordón umbilical, el pecado venial nos va taponeando. Entonces la vida divina cada vez nos va llegando menos, nos va llevando menos, nos va llevando menos. Fíjense ustedes, y un momento en que ya se taponea, ya no hay gracia de Dios y ahí viene el pecado mortal. Atentos, ahí viene el pecado mortal. ¿Se dan cuenta? Ahí viene el pecado mortal. Pero bueno, por eso el pecado venial también es una cosa seria. No es aquí no pasó nada, no. Es muy serio y es muy peligroso. Pero bueno, el pecado mortal se llama mortal eso, porque mata. Porque al cortar yo el cordón umbilical con Dios, al cortar yo ese cordón umbilical, ya no tengo vida, he roto con la fuente de la vida, ya no tengo vida, solamente aquella que me queda dentro, y que es mi naturaleza humana. Y la naturaleza humana es limitada. Entonces ahí viene el gran problema. Tuve miedo, por eso me escondí. ¿De qué tuvo miedo Adán? Primero, se dan cuenta que están desnudos, se han quedado desprotegidos. Es la consecuencia primera del pecado. Y en consecuencia, la siguiente consecuencia es se separan. Adán y Eva se separan. La división lo ha logrado el demonio. Fíjate por dónde. Los ha separado de Dios, los separa entre ellos. No se esconden juntos. No es que Adán va a proteger a su mujer, que es lo que le correspondía. Y que Eva protegiera a Adán, que es lo que le correspondía. Los dos habían cometido el pecado. Los dos estaban sufriendo las consecuencias. Si hubiera un poquito de amor ahí, si hubieran ayudado mutuamente a ver cómo salimos de esta juntos, ya no. El demonio les ha matado el amor en lo profundo del ser, les ha matado la vida. Es terrible el pecado. Y esto muchas veces pasa en los matrimonios. El marido que se encuentra tentado por lo que sea, ¿qué marido hay? Pregúntense ustedes. Que sienta que en su matrimonio hay este amor, que lo lleve a decirle a la esposa, esposa mía, ayúdame porque estoy tentado con una compañera en la oficina. ¿Quién se atreve? ¿O qué esposa le dice? Marido, ayúdame, porque hay uno que me está galanteando y la verdad, marido, es que me gustan los piropos. Nadie se atreve. ¿Por qué? O muy pocos, no digo que nadie, ¿no es cierto? ¿Quién se atreve? Sí, un matrimonio cristiano. ¿Por qué? Porque sé que si yo me apoyo en mi mujer me va a ayudar. Mi mujer me va a ayudar. Es mi aliada, no es mi enemiga. Y viceversa. Pero claro, si yo pienso que si soy la mujer se arma la tercera guerra mundial en la casa, ya sabía yo, eres un desgraciado, y yo que me muerdo, me he roto por ti toda la vida, y te arma un escándalo, no te quiero, vete, lo echa del cuarto. No se da cuenta que le está poniendo en bandeja a la otra, pero a veces no nos damos cuenta de esas cosas, o viceversa. Salimos con el machismo, ¿no es cierto? Lo que sea, ¿me entienden? Adán y Eva no se ayudan, ¿no? Se separan, que eso es lo que hace el demonio. Nos separa de Dios y nos separa del otro, del prójimo. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos solos. Vete a afrontar la vida solo. Que si nadie te quiere, ¿cómo vas a afrontar la vida? Por eso tanta gente se deprime, tanta gente se suicida. Todo eso son consecuencias del engaño del demonio, el demonio que nos engaña. Pues bien,
Pero Dios, ¿no es cierto?, no, Dios no permanece impasible ante esta realidad que es la nuestra. Queridos hermanos y hermanas, hay miles de millones de personas que viven así. Y es posible que alguno que me esté escuchando esta mañana, es posible que viva así, que viva todavía así. Esto es lo que dice San Pablo, bajo el imperio de la muerte, bajo el imperio del demonio, que te impide creer en el amor de Dios, que te impide creer en el amor de Dios. Que en el fondo puedes ir a misa, puedes ser devoto del grupo tal, de la comunidad cual, puedes ser lo que quieras, seminarista, sacerdote, lo que quieras, pero en el fondo no crees en el amor de Dios, no vives en la comunión con Dios, vives en una alianza con el demonio. ¿Y en qué se nota en esa alianza con el demonio? Que estás encerrado en ti mismo, que no tienes esperanza, que no tienes ninguna esperanza, que la vida te pesa. Que la vida te pesa. Cuando uno está en comunión con Dios, la vida no pesa, hermanos. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso para su alma. Cojan mi yugo sobre ustedes y se darán cuenta que es suave y que es ligero. La vida es ligera con el Señor. Pues bien, terminamos entonces esta primera parte que es fundamental. Tenemos dos orígenes para luego ver lo que es la ascensión. Digamos, la ascensión la veremos el domingo, pero mañana vamos a hacer la segunda parte. Bueno, entonces le decía, he aquí la situación, ¿no es cierto? Entonces, Adán y Eva se dividen, ¿no? Y Dios, que Dios, perdón la palabra, no es ningún tonto, Dios sabía muy bien la historia, ¿no es cierto? Dios sale, porque esto es el amor. Dios no abandona a Adán en su pecado, no abandona a Adán y Eva en su desgracia, no dice bien hecho, ajá, te dije, ahora fastídiate, joróbate, no dice eso Dios. Dios es humilde, hermanos, y es bueno, y es amor. ¿Y qué hace Dios? Va a buscar a Adán. Como cada día Dios baja del cielo a buscarnos a nosotros, a ti y a mí. Independientemente de la situación en la que nos encontremos, aun si hemos cometido un pecado horrible, gravísimo, aun si somos unos orgullosos, unos soberbios, que no nos soporta nadie, ni yo mismo me soporto, aunque no ni te soportes tú a ti mismo, hay uno que sí te soporta, porque sí te ama, y es Dios. Y tú no eres indiferente para Dios, tú para Dios eres precioso, eres preciosa, porque Él te ha creado. Y Él ha puesto esa imagen suya en ti. Entonces Dios desciende donde Adán, hace una kenosis donde Adán, es la kenosis del amor, de este buen samaritano que se inclina. Y el Señor eso lo hace todos los días, nos viene a buscar a todos nosotros. Todos los días te viene a buscar Dios, todos los días. Mucha gente ni se entera que Dios le está buscando, pobrecillos, pero es importante que tú te enteres. Adán, Adán, ¿dónde estás? Dios te llama por tu nombre cada día, porque quiere vivir en comunión contigo, porque Él te ama. Y te llama todos los días, te busca, todos los días te busca. Y Adán, tuve miedo, por eso me escondí, decía, y aparece esta palabra, miedo, la palabra miedo. Y a partir de ahí Adán estará marcado por el miedo. Adán y toda su descendencia estará marcada por el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a la muerte, dice el autor de la carta a los Hebreos. Fíjense, si luego tienen tiempo la leen por su cuenta. Es el capítulo 2, el versículo 14, dice así, por tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne de sus padres, ¿entiende? Así como los hijos participan de la carne y de la sangre de sus padres, así también participó Jesús de las mismas, asumió nuestra carne y nuestra sangre. Participó también Jesús de nuestra naturaleza humana para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte. La palabra aniquilar es fundamental, porque es una palabra griega que significa llevar a la nada, llevar a la nada. O sea, destruir por completo. Aniquilar significa eso. Destruir por completo, llevar a la nada, absoluta nada. Aniquilar mediante la muerte, mediante su muerte, al Señor de la muerte. ¿Quién es el Señor de la muerte? Dice así, es decir, al diablo. El diablo es el Señor de la muerte. Lo que el diablo administra, el Señor es el que tiene dominio, dominus, Señor. Es el que administra.
es el que administra la muerte. Es el que nos lleva a la muerte. Es el que llevó a Adán y Eva a la muerte, a esa experiencia profunda de muerte. Esa experiencia profunda que es horrible y que da miedo. Adán y Eva han experimentado la muerte, no la muerte física en ese momento, han experimentado la muerte del ser, el estar solos ante el mundo, el estar solos el uno ante el otro. Es terrible. Es una experiencia que no se vive aquí si el Señor no te la ilumina. Si Dios te la ilumina, incluso a nivel intelectual, la comprenderás. Humildemente les digo, Dios conmigo ha tenido esa misericordia de iluminarme esto en lo profundo de mi ser y reconocerlo en lo profundo de mi ser, y también iluminármelo a nivel de la inteligencia para poder comprenderlo a partir de la propia experiencia de muerte, que es terrible, hermanos, porque uno no es consciente. Esto es lo peor, que uno está muerto y no es consciente. Dice la Escritura, tiene nombre de vivo, se cree que está vivo, pero está muerto, es impresionante, y por eso vive triste, y por eso no se alegra, y por eso no canta, y por eso nada. ¿Por qué? Porque está muerto. Algunas veces, me acuerdo que alguna vez cuando yo era párroco, y se ve estas misas de difuntos que hay casi todos los días en las parroquias, ¿no? Porque la gente es buena y quiere rezar por sus muertitos. Pero claro, viene mucha gente que nunca viene, que está alejada de la iglesia. Y me acuerdo que cuando era rector del seminario, me pidieron que haga una misa de difuntos y fui, y me acompañaron 2 seminaristas de acólitos, y terminando la misa me dice, padre, qué fea esta misa, la gente no canta, nadie canta, ¿por qué? Mejor la próxima vez vamos a animarlos para que canten, no sé qué. Yo, tranquilo. ¿Tú alguna vez has visto un muerto cantar? Nunca. ¿Usted ha visto alguna vez un muerto cantar? Los muertos no cantan. Cuando uno está vivo sí canta. Dicen los salmos, alabad al Señor, cantad su grandeza. Eso, cuando uno está vivo, está en comunión con Dios, está contento, canta, brota la canción del corazón del Señor. Brota, del corazón del cristiano, brota. Cuando uno está muerto, no puede cantar. Los muertos no cantan, ni bailan, ni celebran, ni hablan, ni responden, ni nada. Están muertos. Y eso es la situación de muerte en la que vive muchísima gente. Muchísima gente que nunca oye hablar de Dios. Muchísima gente que ha dado la espalda a Dios, pero también mucha gente que Dios, claro, mucho menos, pero también gente que puede ir a misa todos los domingos. Que puede ir a misa todos los domingos, pero que en el fondo vive bajo el dominio del demonio, en su día a día. El demonio te ha quitado la esperanza. El demonio le ha quitado la esperanza. Impresionante. Vive en una alianza, odiando a Dios. En el fondo no se fía de Dios. En el fondo no se fía de Dios. No tiene una alianza con Dios, porque el demonio le ha hecho creer que Dios no le ama, que tu historia está mal hecha, que Dios se ha equivocado contigo, que tú eres la víctima de las víctimas. Todo eso es del demonio. Y cada vez que tú escuchas al demonio y crees, le dices amén, amén, amén al demonio, entonces tu comunión con Dios se rompe, y está rota, se sigue rompiendo, deteriorando. Por eso, fíjense ustedes, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Y es ahí donde el demonio te mete en la muerte, porque te lleva a desconfiar de Dios, pobrecillo, pobrecillo. Y esto se nota, es impresionante, se nota. ¿Cómo se nota cuando una persona está muerta? ¿Cómo se nota, pobrecillo, cuando no tiene vida? O pobrecilla, se nota. ¿Y qué ha hecho el Señor? Decíamos, no se quedó indiferente, ha enviado a su Hijo al mundo. Esto es la palabra de Dios, Dios nos lo revela. ¿Para qué? Para entrar en la muerte y aniquilar al Señor de la muerte, es decir, al diablo. ¿Por qué? Con eso terminamos, atentos. Y liberar a cuantos por miedo a la muerte, el diablo los había sometido a esclavitud. El diablo los había sometido a esclavitud por el miedo a la muerte. El diablo funciona de esta manera, impresionante. Primero, lo decíamos el otro día, te halaga al oído, te halaga al oído, te halaga al oído, y se te hace como tu amigo, y te lleva a pecar.
y te lleva a pecar. Primero pecaditos veniales, no sé cuántos, faltitas, no pasa nada, hasta el momento, págate y ya está. Y eso es peligroso. Porque el camino a la muerte es un camino muy sutil. No se cree que el camino a la muerte ya el demonio te pone ante un abismo y tírate. No, pues pistola jamás va a tirar, pues no. No. El camino a la muerte, el demonio te lleva así, casi ni te das cuenta, casi ni te das cuenta. Pero claro, conforme pasa el tiempo, ya se va empinando más. Y el día que te das cuenta, ya no puedes regresar. Ya no puedes regresar. Impresionante. Ya no puedes regresar. Ahí necesitas que Dios, y muchos ya ni siquiera pueden clamar a Dios en ese momento. Están ya en el abismo. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, esta es la realidad. Y fíjense que toda esta experiencia de Adán, perdónenme que voy un poquito más allá, miren, y toda esta experiencia de Adán, fíjense ustedes, luego se traslada. Es muy interesante porque en el capítulo 5 del Génesis, ustedes lo verán así, empieza diciendo esto: el día en que Dios creó a Adán, le hizo a imagen de Dios. Los creó varón y hembra, lo vuelve a recordar en el capítulo 5. Los creó varón y hembra, los bendijo y los llamó a los dos hombre en el día de su creación. Luego Adán cae, etcétera, todo esto que hemos dicho, experimenta esta muerte profunda del ser, pobrecillo, tienen que salir del paraíso, etcétera, todo eso que ya sabemos, con este pecado original dentro, con esta muerte dentro de él, que lo perseguirá donde quiera que vaya, esta muerte, esta incapacidad de hacer el bien, de amar. Adán no puede él restablecer la comunión con Dios, el hombre no la puede restablecer, y el pobre Adán es un desastre. Luego ya sabemos la historia, luego se separa Adán de Eva, claro, consecuencia, los hijos, Caín se separa de Abel hasta matarlo, hasta exteriorizando ya esa muerte que el mismo Caín lleva adentro. Cuando uno está muerto, mata al otro. La muerte contagia, hermanos, mata, destruye al otro, es terrible, peor que este virus. Bueno, y el pobre Caín, fíjese todo este desastre. Pero miren, y ahora en el capítulo 5, el autor del Génesis, por inspiración de Dios, nos dice esto que no es casualidad. Nos acaba de recordar que Dios los creó varón y hembra, los bendijo, etc. Después ha pasado todo esto que les he dicho, y luego Adán se vuelve a unir a Eva, como ustedes saben, y luego dice así, el versículo 3, tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza, según su imagen, y a quien puso por nombre Set, y luego Set también engendró hijos e hijas, etcétera. Lo que quiero destacar es esto, Dios crea a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Pero Adán y Eva, con el pecado, no es que han destruido la imagen de Dios, no se destruye por completo, pero la han desfigurado. Nadie puede destruir lo que Dios ha hecho, ¿entiendes? Pero esta imagen queda totalmente desfigurada y prácticamente irreconocible. No se puede reconocer a Dios en un ser humano que está en pecado mortal. No se le puede reconocer. La imagen está tan deteriorada. Y eso es lo que pasó con Adán. Fíjense, tenía Adán 130 años y engendró un hijo semejante a él, a su semejanza. ¿Qué significa esto? El pecado original, que ha pasado de Adán a su hijo, a Set. Y de ahí pasará, queridos hermanos, a todas las generaciones. A todas las generaciones. Por eso dirá San Pablo, nosotros nacemos en descomunión con Dios. En descomunión con Dios, y nacemos en lo profundo de nuestro ser. Todos tenemos un miedo a la muerte, tal vez no a la muerte física, porque cuando uno es joven no piensa en esas cosas, o si uno, digamos así, vive todo muy superficialmente, ni le interesa. No es esa muerte a la que tenemos miedo, es esta muerte del ser, a esta experiencia profunda de lo que ha hecho el pecado en nosotros. Por eso no soportamos
no soportamos que no nos quieran, no soportamos el sufrimiento, no soportamos, no podemos soportar, ni siquiera el tiempo libre lo podemos soportar, porque nos hace presente la muerte que tenemos dentro. Esto es muy, muy, muy profundo. Pero bueno, aún de modo inconsciente, esto no necesariamente si de modo consciente, hace falta una gracia de Dios enorme para ser consciente de tu realidad, de mi realidad. Hace falta una gracia de Dios enorme, 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 enorme. Hace falta dedicarle mucho tiempo al Señor y estar muy abierto y ser muy humilde para que Dios nos pueda ir iluminando estas realidades que anidan en lo profundo del corazón del hombre. Pero bueno, le decía para terminar, entonces, Dios no se queda indiferente ante esta realidad tuya y mía. No se queda indiferente, sino que manda a Jesucristo, como dice otra carta a los Hebreos, para aniquilar, para volver a la nada, para destruir totalmente al demonio, y de esa manera liberarnos, liberar al hombre que por miedo a la muerte, el demonio lo ha hecho su esclavo, de modo tal que, como dice San Pablo, el hombre ha quedado incapacitado para hacer el bien que quiere, su razón le dice lo que es el bien, ¿no es cierto? En lo profundo de nuestro ser tenemos inscritos lo que conocemos con el nombre de los 10 mandamientos, se llama ley natural, está inscrita en la naturaleza humana. El hombre quiere hacer el bien, el hombre quiere ser feliz, el hombre quiere amar, el hombre quiere, el problema es que no puede. ¿Por qué? Porque el demonio le impide hacer lo que quiere y le obliga, dice San Pablo, a hacer el mal que no quiere. Y entonces el hombre queda como un títere del demonio. Se siente libre, se cree libre, todas estas corrientes, la liberación no sé cuántos, la liberación femenina, la liberación masculina, la liberación juvenil, todos son liberaciones, ¿me entiende? Todos son liberaciones. Y detrás de todas esas corrientes, en el fondo, si uno las analiza, en el fondo, ¿qué es? Corrientes de verdadera esclavitud, de verdadera esclavitud, porque supuestamente la liberación, por decir, femenina, significa que yo ya me independizo totalmente del hombre, ya no necesito hombres. Esto es la liberación femenina radical, a esto me estoy refiriendo. Ya no necesito yo un hombre, yo puedo ser feliz sola. Si quiero un hijo, me contrato un fulano que me dé su semen y ya está. Y además me sacan el óvulo, me lo hacen una probeta, luego alquilo a alguien que lo lleve en su vientre. Y esto es, hermanos, la destrucción de la mujer. La destrucción del amor. Y si se destruye el amor, se destruye la mujer. El hijo pasa a ser un objeto, pasa a ser un producto para satisfacer mis caprichos o esa ansia de maternidad que en el fondo toda mujer tiene, etcétera, etcétera. Se destruye. Lo mismo la liberación masculina, la misma historia. Es lo mismo, pero al revés, pero lo mismo, hermanos, lo mismo. Pues bien, ese famoso mayo del 68. Los que son mayores saben a qué me refiero. Todas esas marchas multitudinarias en París que se extendieron por todo el mundo bajo el lema prohibido prohibir. Ha llegado la libertad, libertad, libertad. Prohibido prohibir, efectivamente, prohibido prohibir. ¿Dónde hemos llegado? Fíjense ustedes, a dónde estamos, ¿no es cierto? Nadie puede decir nada al otro, un padre no puede corregir a su hijo, etcétera, etcétera. Cada uno hace lo que quiere, eso se llama la anarquía. No hay solidaridad, no hay comunión, no hay nada. Familias destruidas, muchachitos pobrecillos y adultos también metidos en la droga, hijos sueltos por todas partes, madres solteras al por mayor. Un desastre, prohibido prohibir. Pues bien, prohibido prohibir, pues muy bien. Eso es lo que le dice el demonio a Adán y Eva. Eso es lo que dice el demonio a Adán y Eva. ¿Por qué Dios te prohíbe? Porque Dios te prohíbe. Pues bien, queridos hermanos, esta es la realidad del hombre. Pero repito, Dios no se ha quedado indiferente, ha mandado a su Hijo Jesucristo. Y para preparar el camino de su Hijo Jesucristo ha elegido a un hombre que se llama Abraham. De eso ya hablaremos mañana. Era muy importante hoy día centrarnos en esta realidad del hombre, que es la realidad tuya y mía y de la cual solo nos puede sacar Jesucristo. Y gracias a Dios Jesucristo ha venido. Y ya veremos cómo de esta situación de muerte Dios saca vida, saca vida y quieres compartir esa vida contigo, hacerte partícipe a ti de esa vida y hacerte partícipe a ti de su ascensión que celebraremos sacramentalmente este domingo. Y todo gracias a una mujercita, fíjense, a la Santísima Virgen María.
Todo gracias a la Santísima Virgen María, porque ella sí se fió de Dios. No como Adán y Eva, que no se fiaron. Ella dijo, fiat, me fío de Dios. Y gracias a que María se fió de Dios y no rompió la comunión con Él, y nunca creyó en el engaño de la serpiente, María y su descendencia le pudieron pisar la cabeza, y nosotros podemos ser liberados. Hoy día, si creemos, podemos ser liberados de la esclavitud del demonio. Por eso compartimos la alegría de María y le transmitimos la nuestra diciéndole juntos: alégrate, Reina del cielo, aleluya, porque aquel a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado, según lo había dicho, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Entonces esta tarde a las 5 p.m. la adoración al Santísimo Sacramento, y a las 7, si Dios quiere, nos volvemos a ver para la Santa Misa. Algunos de ustedes nos pidieron la semana pasada, hicieron una buena sugerencia, que al momento de la oración al Santísimo, digamos, la cámara esté más cerca para que puedan ver mejor al Santísimo. Efectivamente, tienen toda la razón, así que a partir de esta tarde lo haremos de esa manera, y a ustedes nos van diciendo qué tal está, qué les parece. Muy bien, buenas tardes para todos.